Muy bien, arrancamos puntos de vista ahora sí formalmente. Muy buenas tardes, muy buenas noches también. Nos preparamos para el fin de semana y por supuesto para el Día del Padre. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Contento de compartir ya la noche de viernes de un día que, bueno, tuvo varias informaciones realmente durante la mañana y todo lo demás, pero a la tarde pasó lo más importante probablemente del día. Exactamente. En el ámbito político, por lo menos ya adelantabas, Diego, vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la decisión respecto a Katia González. ¿Qué fue lo que pasó y cómo puede determinar eso el futuro que se pueda tener también respecto a estas acciones que ella estuvo realizando después de haber sido expulsada del Senado? Exactamente, ella plantea una acción ante la Corte porque va por el lado de la Constitución, entonces le tienen que dar participación a la Fiscalía General del Estado. Porque es una fiscal adjunta la que firma. Esto no es un fiscal, digamos, de una oficina, de alguna fiscalía especializada, no. Esta es la Fiscalía General a través de una fiscal adjunta, la doctora Marchuk, la que termina sacando un dictamen donde dicen que no corresponde la expulsión. Esto a la Corte no le obliga. La Corte puede seguir o no el dictamen. Claro. La Corte puede sacar una resolución acordada siguiendo otra dirección. Pero ya siendo un presidente. Pero siendo un presidente y va a tener que justificar de manera muy importante la Corte, porque este es un tema de orden público, además, el que se puso a consideración de la Corte. Así que es interesante. Por de pronto parece positivo para la doctora Katia González, pero hay que ver qué es lo que ocurre finalmente, ¿verdad? Vamos a ver, porque ¿sabes qué me resuena automáticamente en la cabeza? Las opiniones pero como un poder del ámbito judicial se va a inmiscuir en decisiones que ha tomado políticamente el Congreso. Claro. Que es un argumento que varios senadores ya estuvieron diciendo para hablar que no corresponde que la Corte se expida sobre estos casos. Y en el sentido contrario dicen, bueno, esto para que entendamos que la Corte es la única que tiene que opinar realmente cuando se trata de temas de la Constitución. Así que un panorama súper interesante. Katia González, si es que la Corte lo decide, va a volver al Congreso. No tendríamos ese escenario de que no le dejan jurar, porque ella ya juró en su momento, así que si realmente el Senado tendrá que obedecer o tendremos una crisis realmente importante de poder. Pero bueno, eso vamos a hablar más adelante, porque otros dicen que la crisis de poder sería que la Corte dictamine en ese sentido, como estabas diciendo vos. Así que de cualquier manera va a ser tema, por supuesto, un mes. En teoría, tiene la Corte para despedirse. Después de este dictamen. Bueno. Pero veremos si es lo que pasa, ¿sí? Ok, vamos a ver un poquito el documento, justamente ya para adentrarnos en este tema. La gente que de por ahí quiere saber un poco más, tenemos el documento, el dictamen para darles a conocer y compartir un poco esto que se daba a conocer en horas de la tarde. Exactamente, la argumentación, digamos, entonces de la Fiscalía, en este caso que involucra a la ex senadora por de pronto, Katia González. Estamos hablando de la abogada Artemisa Marchuk, que es la que a quien le tocó, digamos, este caso, fiscal adjunta. Y ahí están, primero el primer listado, aparecen las disposiciones normativas impugnadas. Esto de acuerdo a la presentación que hacía Katia González con sus abogados. Sí. Bueno, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con esto. Y abajo, ahí en el segundo punto, a ver un poquito, expresión de agravios y argumentos de la parte accionante. Esto es todo lo que decía Katia González con sus abogados. Sí, señor. Si vamos un poquito más, vamos a encontrar la argumentación, entonces. La parte resolutiva, digamos, no sé si se aplica ese término para las... Acá puede ser admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad, si podemos parar ahí, habiéndose expuesto los agravios del accionante. Antes de entrar al análisis de la cuestión de fondo, primeramente la representación fiscal analiza si es que se dio cumplimiento o no a los requisitos formales para que proceda esta demanda y acción. Y vamos viendo un poquito más abajo, estas son partes de las argumentaciones. Sí, estamos compartiendo con ustedes esta referencia con respecto a la acción presentada por Katia González. Creo que la parte resolutiva es la más interesante. Así que vamos a seguir charlando de esto porque es el tema del momento y nosotros vamos a ver qué decide la Corte con relación a esta cuestión. Y ya le saludamos justamente a la fiscal adjunta que está en línea, la doctora Artemisa Marchuk. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Fernanda. Sí.
¿No me equivoco? Sí, sí, así es, abogada. ¿Cómo le va? También está aquí Diego Marini, le saludamos. Gracias por Fernanda atendernos. y Diego, sí. Muy buenas tardes a la audiencia también. Muchas gracias, doctora, muy amable. Doctora, estábamos leyendo nosotros lo que usted dictaminó y queríamos, por favor, que nos explique un poquitito cuál es el dictamen, qué es lo que usted manifestó respondiendo a la acción presentada por la doctora Katia González. Y que corresponde hacer lugar a así como se peticiona, a que se declare inconstitucional aquel acto administrativo por el cual se declaraba la pérdida de investidura, porque hemos encontrado que efectivamente viola el artículo 1 y el artículo 9 de la Constitución Nacional. Nosotros, Ministerio Público, somos los primeros en defender el principio de gobierno adoptado por la Constitución Nacional, que es el Estado de Derecho. Y bueno, el Estado de Derecho, tal vez no pueda dar una larga clase aquí de lo que implica, esto es muy técnico, Diego y Fernanda, pero para eso estamos nosotros y también la Corte Suprema de Justicia y también los justiciables para recurrir a estas instancias para que se analice si acaso un acto administrativo estaría o no sujeto a las normas y principios constitucionales. Entonces, el Estado de Derecho, decía yo, es un principio de gobierno acogido por la Constitución Nacional. Somos un Estado social de derecho, implica principalmente al principio de legalidad. Tanto yo, ustedes, una institución, todas las instituciones, cualquier organismo del Estado debe estar sujeto a las normas, a las leyes, a todos los reglamentos dictados conforme a ley y constitución. Y bueno, prácticamente eso es el principio de legalidad también, ¿verdad? Entonces, en el artículo 9 se establece perfectamente, no tengo acá la Constitución, voy a tratar de hacer de memoria, de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, se ha analizado perfectamente de que había un reglamento antes instituido por el órgano, donde se establecía el procedimiento, se establecía el mecanismo de pérdida de investidura de cada uno y todos los miembros, si acaso se dieran los presupuestos, y esa resolución, ese reglamento no ha sido observado y no ha sido derogado adecuadamente, o sea, no ha sido derogado, seguía vigente y se creó, digamos, un mecanismo distinto para describir la pérdida de investidura de la senadora. Se pasó por alto no solamente el reglamento vigente, sino que también los plazos que en ese reglamento vigente se había previsto. Eso no se observó, tampoco se observó los 10 días para llamar a la sesión, a los fines del estudio. No se le dio el tiempo suficiente para que presente su descargo por escrito, fiscal, etcétera. Y tampoco en cuanto a la cantidad de votos, ahí también hay una marcada y distante diferencia con el reglamento vigente. Fiscal, justamente es ese reglamento que usted menciona, el 429 del 2023, es el que establece todos esos mecanismos o esos pasos para la pérdida de investidura, y usted dice entonces en su escrito, los senadores saltaron, obviaron esos pasos que debieron haber realizado para proceder con la expulsión de uno de sus pares. ¿Es así? Así mismo, sí. Y no existe, digamos, la inderogabilidad simple, que es también una figura que traemos en el dictamen, que no existe. Eso es completamente inconstitucional. O sea, sacamos un reglamento que aplica para todos, pero en una situación X excepcionamos el reglamento y aplicamos, digamos, algo completamente otro, por decir así. Entonces, un poco eso es lo que ocurrió efectivamente desde el análisis estricto que desde el Ministerio Público hacemos esa situación, y como decía, nosotros somos los primeros comprometidos
en defender el Estado de Derecho. El Estado Social de Derecho es un principio de gobierno, estamos en democracia y bueno, hay que estar por ese principio. Doctora, y perdón, la parte, digamos, más importante, podríamos decir, de esto, más allá de las explicaciones que claro que son importantes para que entendamos qué es lo que está pasando, es esta, ¿verdad? Se recomienda a la Sala Constitucional, estoy leyendo, hacer lugar a la acción. Esto sería, este es el centro, lo más importante de este dictamen. Sí, así mismo, sí. Exacto. Hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por la actora. Doctora, nosotros, al menos yo no tuve tiempo de leer las 11 páginas que tiene este dictamen, pero para conocer un poco el proceso también, a usted la Corte le corre traslado, digamos, de esto. ¿Esto tiene participación alguien del Senado en algún momento, hasta este momento del proceso? A nosotros, Ministerio Público, nos corrió traslado a la mesa de entrada de la Fiscalía General del Estado. Y en esta semana, por resolución de Fiscalía General, quien les habla, fiscal adjunta, está encargada de responder las vistas y los traslados. Entonces, de allí es que yo me hago cargo del dictamen, pero por el traslado que le corren al Ministerio Público. Okay. Nosotros no somos ni estamos controlando si a quienes más se le corrió traslado. La Corte Suprema nos corre traslado a nosotros. Y contestamos nosotros a ellos. Claro. Y a partir de ahora, ¿cómo siguen estos procesos fiscal? Y ya se le dio entrada a donde corresponde, Corte Suprema de Justicia, sí. Y ellos, yo entiendo que estarán, no sé cuándo, es algo que hay que consultarle, sí, a la sala de prensa de la Corte. Ustedes recibieron este expediente en abril, doctora. Esa es la fecha, 24 de abril puede ser. El mecanismo de recepción, los plazos y demás, yo no manejo. Okay. Todo esto se maneja desde el gabinete, como corresponde de la Fiscalía General del Estado. A mí me habilita una resolución del Fiscal General del Estado a hacerme cargo del turno para contestar vistas y traslados a la Fiscalía General del Estado desde este martes. El lunes fue feriado, entonces desde el martes hasta el lunes próximo. Y venció justo esta semana. Entonces por eso es que yo trabajé este dictamen. Fiscal, usted ya estaba explicando la situación y los argumentos que tuvieron respecto a los artículos de la Constitución, el primero, el noveno, el Estado de Derecho, pero me parece sumamente importante reforzar esa idea. Con esta decisión que han tomado, doctora, los senadores, saltarse una resolución que ellos mismos no derogaron, unos pasos que ellos mismos establecieron y que después pasaron por alto, esto puede llegar a vulnerar el Estado de Derecho. ¿Y por qué? Para explicarle a la gente que nos está viendo, por favor. Bueno, la verdad es sujetarse a las leyes, como decía, todos los ciudadanos, todas las instituciones, todos los órganos y entidades del Estado estamos obligados a sujetarnos, respetar las leyes y respetar obviamente los derechos de los demás. Entonces, así como el Ministerio Público, así como el Poder Judicial es un órgano administrativo como tal, fuente principal de su ley, o sea, de la ley en ese sentido, son los reglamentos que se dictan internamente, pero no están solamente obligados, digamos, a cumplir respecto a los demás, sino el órgano mismo debe obedecer. Y no, como en este caso, el órgano decidió ignorar, inaplicar aquel reglamento ya dictado y vigente y aplicar otras circunstancias, otro mecanismo para aquella audiencia que tuvieron para declarar la pérdida de investidura de la ex senadora. Entonces, un poco eso es, en otras palabras, lo que aquí ocurrió. Yo entiendo que puede ser de que en la técnica y el alcance de los actos administrativos, no todos
tal vez tan, y más todavía cuando se trata de un cuerpo así integrado por tantas personas, ¿verdad? Y donde también permean intereses quizás válidos desde varias perspectivas, ¿verdad? Pero todo aquello allá al final está previsto en la Constitución Nacional, que existe una sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia que estará revisando si acaso una persona, un ciudadano, ha sido violentado en sus derechos por algún acto administrativo como aquí, por el alcance de la resolución que está desvirtuado de inconstitucional. Entonces, eso es lo que ocurrió. Entonces, recurre la ciudadana perjudicada, agraviada, somete a estudio, se le corre traslado al Ministerio Público y nosotros hemos encontrado en los términos de este dictamen que así se vulneraron los derechos de la señora conforme, porque es inconstitucional a la luz del artículo 1, principalmente de la Constitución Nacional, y el artículo 9. Y principalmente este tema es muy importante aquí, que todos tenemos derecho a que todos se sujeten a la ley respecto a nuestros derechos, y nosotros estamos obligados a sujetarnos a la ley respecto al respeto de los derechos de los demás. Un poco, es decir, respetarla solamente es la ley, los decretos, los reglamentos, todos los actos administrativos están sujetos a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos que estén en sintonía todos con los principios, con los derechos fundamentales ya reglados. Doctora, con respecto a lo que puede ocurrir ahora, el dictamen no obliga, ¿verdad?, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Podría poner un poco en contexto esto en cuanto, no sé si decir doctrina, pero cómo funciona, digamos, esto? La Corte puede, obviamente, fallar de acuerdo a lo que se dictamina, o también puede apartarse de esto. Y en caso de que la Corte se aparte, ¿la Fiscalía tiene algún tipo de acción o no funciona así? No, nosotros damos nuestro parecer. Como Ministerio Público sugerimos a la Corte, consideramos sobre la base de los fundamentos expuestos de que sí corresponde hacer lugar a la pretensión de la parte actora. Pero la Corte tendrá que analizar y tendrá que, obviamente, como ha sido siempre, así ha sido siempre, puede obviamente la Corte entender distinto. Y en general, ¿cuáles suelen ser? No sé si se puede hablar en términos de estadísticas o no, pero en general los jueces al menos suelen fallar en el sentido sugerido por los dictámenes fiscales, ¿verdad? No, yo en realidad en mi registro, así, claro que no siempre estoy a cargo de estos temas, creo que no tenemos ningún reclamo que hacerle a la Corte Suprema de Justicia, la verdad que no. Ya, se entiende, doctora. Bueno, nos concentramos entonces en el artículo 1, artículo 9, que son base de nuestro sistema de vida republicano, para entender también este dictamen que hoy salió y que esperaremos ahora que la Corte decida. ¿Hay algún plazo para la Corte, doctora? No, suele quedar bastante tiempo. Eso sí tengo yo en el... así suele pasar. Sí. Pero está la mora, la sobrecarga, no sé cómo exactamente, no manejo los registros, pero solemos ver en los medios de que hay gente que suele decir que se tarda. Okay. Bueno, le agradecemos muchísimo, fiscal, por estos detalles, por esta comunicación también en esta tarde-noche. Muchas gracias y vamos a estar aguardando la decisión de la Corte. Muy amable. Hasta luego, a las órdenes. Hasta luego. Muy bien. La fiscal Artemisa Marchuk. Exactamente. Es el dictamen del momento, podríamos decir, ¿verdad? Esto va a generar muchísima reacción política ya, una vez que tengamos la decisión de la Corte, ni qué decir, pero ya en este momento se está hablando muchísimo de esto. Sí, señor. Bueno, y no sé si tenemos nuevamente el documento para ir por lo menos a esa parte, sí, resolutiva, como decíamos con Diego, es sumamente importante, y le reiteramos a la gente que se va sumando en esta tarde. Se conoció este dictamen de parte del Ministerio Público que dice: la expulsión de Katia González fue inconstitucional según la Fiscalía.
Y por eso es que elevan este dictamen también a la Corte Suprema. Exactamente, y en la parte justamente resolutiva que estábamos comentando, recomiendan a la Corte hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Katia Mabel González Villanueva contra la resolución 431 dictada por la Honorable Cámara de Senadores en fecha 14 de febrero de 2024. La base de esto es que el Senado desconoció su propio reglamento. Sí, y fíjate un poquito más arriba, si subimos, hay puntos específicos y muchos incluso ya están diciendo, bien explicados también en este dictamen de parte de la fiscal Marchuk, que dice, a pesar de toda la situación, la Cámara Alta, al resolver la pérdida de investidura de la ex senadora Katia González, mediante la resolución 431 del pasado 14 de febrero, tomó un camino diferente al trazado en una resolución también del Senado, que es la resolución 429 del 2023. Esa resolución, Diego, establecía cuál era el procedimiento y la mayoría que se requería para expulsar a un senador. Y abajo dice, la Cámara Alta no ha derogado esa resolución. Y al abordar el caso de la pérdida de investidura de la ex senadora, ignoró las reglas preestablecidas en esa resolución que fue emitida apenas hacía 2 meses antes por el mismo órgano y con la misma composición. O sea, está diciendo, ustedes mismos, señores senadores, hicieron una regla sobre cómo se iba a expulsar a un senador. Y ustedes mismos 2 meses después se pasaron por alto esa resolución. Así mismo, y este es el dictamen, entonces queríamos compartir que se dio a conocer esta tarde y que, bueno, ahora pone la pelota en la cancha de vuelta de la Corte Suprema de Justicia. Sí, que va a tener que resolver en algún tiempo más la acción de inconstitucionalidad que planteaba Katia González. Sumamente. ¿Qué semana vamos a tener? Sí, y sumamente importante este párrafo también me parece, Diego, donde dice, la Cámara de Senadores carece de competencia para inaplicar su reglamento. O sea, vos como Senado no podés desviar tu propio reglamento. Así mismo, que fue lo que se hizo en este caso y fue claro, ¿verdad? En su momento. Pero claro, como tenían los votos, lograron finalmente expulsar a Katia González, que presentó esta acción. Esto va a generar muchísima discusión, por supuesto, a partir del lunes probablemente, aunque ya ahora ya hay algunos comentarios con respecto a este tema. Así que bueno, importantísima la decisión tomada o el dictamen en realidad de la Fiscalía. Veremos qué pasa en la Corte. Ojalá que la Corte tenga celeridad realmente en este caso, sea rápida a la hora de resolver esta situación, porque esto va a generar muchos conflictos políticos si se demora demasiado. Sí, que no sea un movimiento de ahora nomás y que al final pare todo otra vez en la Corte, ¿verdad? Así mismo, que sea rápida realmente se entiende, porque bien decía la doctora, hay demasiados casos en la Corte Suprema de Justicia también, y eso también a veces justifica la morosidad. ¿Y la voluntad política o no? Y ahí ni hablemos de eso, ¿verdad? Ese ya es el hecho subjetivo que creo que todos pensamos que puede ser una pelota que a lo mejor quieren enfriar. Ojalá que no pase eso y que tengan valentía. Son ministros de la Corte. Sí, muchas personas incluso estaban diciendo, ojalá que tengan la misma valentía de esta fiscal, que perfectamente fue detallando punto por punto los argumentos en este dictamen que, reiteramos, es remitido como una recomendación nada más a la Corte Suprema de Justicia, que es finalmente la que decide. A la vuelta de la pausa, Diego, vamos a estar compartiendo qué fue y cuál es la opinión de la ex senadora Katia González. Exactamente, breve pausa y ya volvemos. Muy bien, 19:35 minutos, 29 grados de temperatura. Había un aviso de mucho viento. Sí. Y de hecho se sentía hoy, Y viento parece norte. que iba a empeorar. Sí, para tener en cuenta nomás porque también pedían desde el cuerpo de bomberos. Ayer tuvimos un incendio importante en la zona del Cerro Lambarí y pedían un poco de precaución con este tema del fuego, sobre todo los fuegos provocados que con el viento, ustedes saben, se pueden complicar. Así que bueno, para hacer un repaso nomás del tema climático, porque el tema del día es otro, Fernando, ahora tiene que ver con lo que pasó hoy desde la Fiscalía. Sí, señor. Vientos que van a alborotar también un poco el ámbito político, ese terreno político que también se va a estar calentando en estos días seguramente. Reiteramos, y para la gente que se va sumando, la Fiscalía emitió un dictamen en donde le recomienda a la Corte Suprema de Justicia hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad que planteaba la ex senadora Katia González. Desde el Ministerio Público ya hablábamos con la fiscal Artemisa Marchuk, que ella nos decía
los argumentos por los cuales ellos consideran que fue inconstitucional la expulsión de Katia González. Si la Corte falla de acuerdo al sentido del dictamen, Katia González tendrá que volver al Senado o volverá al Senado como senadora activa. Y directamente a su banca. Así mismo. Otra vez. Así mismo. ¿Qué decía ella? ¿Cómo reaccionaba después de conocerse este dictamen del Ministerio Público? Queremos compartir con ustedes lo que nos mencionaba más temprano en una entrevista la ex senadora Katia González. Seguidita la entrevista. Ahí a continuación vamos a ver. O que rechace la acción de inconstitucionalidad. Muchos referentes justamente del oficialismo habían comentado en su momento que una eventual resolución de la Corte Suprema de Justicia no podría aplicarse dentro del Congreso porque sería intromisión de poderes. ¿Eso podrían argumentar también los congresistas? En un Estado de Derecho no, porque no hay ninguna intromisión de poderes. Lo que hay es un recíproco control que establece la propia Constitución. A mí me ampara hoy la ley. Si vivimos en un Estado de Derecho, eso sí, lo que dicen estas personas es realmente un acto de prepotencia, de incomprensión absoluta de cómo se maneja una república. Y quiero poner como ejemplo la resolución dictada por una jueza en estos días, justamente en el caso de este señor Javier Vera, de este senador, que es lo que dice, y eso no es intromisión, es la tutela que da el Poder Judicial ante un evento de violencia cometida hacia una funcionaria. El Senado no puede votar esa resolución. Quiero salir un poco de mi caso particular para poder, digamos, hablar, digamos, en líneas generales. El Senado de la Nación Paraguaya no puede votar una resolución de un juez. Y en este caso particular no hay precedentes, ¿verdad? O sea que lo que tiene que hacer el Senado, en la hipótesis, porque estamos también haciendo futurología, que la Corte acoja esta acción de inconstitucionalidad, es reponerme en mi banca. No hay ningún paso porque se anula la resolución. ¿Pueden hacer algo diferente? ¿Y cuántas veces lo hicieron? Claro que pueden. Pueden seguir manejándose con prepotencia, pueden seguir perjudicando al país, pueden seguir enviando mensajes a la comunidad internacional de que en Paraguay no hay Estado de Derecho, que las inversiones corren peligro porque justamente hay 23 autoritarios que dicen que la ley son ellos. En un Estado de Derecho la ley no es la opinión de uno. Yo puedo tener una opinión. De hecho tenía una opinión, digamos, diferente en el caso del tratamiento de la pérdida de investidura, pero acá la opinión de Katia, de un líder de bancada o de todo el pleno, si se quiere, deja de ser sustancial cuando un poder del Estado se expide. Y yo he sido institucionalista. Con el equipo jurídico hemos planteado la acción. Lo que está diciendo el Ministerio Público es algo muy importante. Dicen, ustedes cometieron una injusticia. Es el primer paso de una reivindicación moral absolutamente necesario, más allá de lo que hagan estas 23 personas, más allá de lo que hagan en un futuro. Nosotros vamos a seguir luchando, porque ese es el mensaje que queremos dar, que en este país realmente hay esperanza, que en este país hay gente que realmente respeta la institucionalidad, que en este país hay gente que se conduce no como ellos, sino por los conductos institucionales serios, y vamos a seguir hasta el final, no importa lo que digan ellos a mí no me mueven, no me movieron ese día, no me van a mover hoy. En esta resolución que pudimos conocer hoy, Katia, veíamos algunos detalles, y lo que plantea el Ministerio Público es esa fundamentación un poco confusa en cuanto a los reglamentos, los cambios, la aplicación o no de la norma interna del Senado. ¿Esto se expuso también a nivel internacional ante las instancias donde recurriste? Se expuso a nivel internacional, hay una comprensión de la comunidad internacional de que lo que se cometió el 14 de febrero fue una injusticia, hay una afectación que vamos a tener probablemente sus resultados y sus embates en los análisis que se hacen a nivel, digamos, de medición de la democracia, medición del Estado de Derecho, de la vulneración, digamos, de los derechos y garantías de los ciudadanos. Nuestro país, igual que todos los países, están siendo monitoreados. ¿Por qué no jugamos en las grandes ligas? Porque no respetamos las reglas de juego. Y acá, hablando en cristiano, es como si fuera, es cumplir. El fútbol se juega con el pie. Uno puede jugar con la mano, no puede jugar con el ojo, no puede jugar con el pecho. El fútbol se juega con el pie. ¿Y qué es lo que hizo el Senado? Fue inventar unas nuevas reglas, y eso es lo que dice la Fiscalía. En términos sencillos dice, no señores, el fútbol se juega con el pie y ustedes jugaban con la mano.
Y cuando juega con la mano no es fútbol, es handball. Eso es lo que dijo. Entonces, ergo, Katia González tiene razón. Básicamente, eso es lo que dijo la Fiscalía. ¿A qué le teme el oficialismo actualmente en cuanto a Katia González? Yo creo que en líneas generales hay que despersonificar, no sé si es que le temen, pero temen una voz libre, temen una voz que no tiene precio, temen una voz que se conecta con la ciudadanía sin necesidad de prebendas, de cargos, de compras de votos. Le temen a la gente libre, le temen a la gente con criterio, le temen a la gente que no se arrodilla ante ellos. A eso le temen. Y claro que temen que esto crezca, porque cuanto más ñande tabuja, ñande en Boriajú, ellos pueden seguir robando. ¿O dónde está la plata de los bonos de Asunción? ¿Dónde está el Estado de Derecho en cuanto a la falta de medicamentos en los hospitales, a la falta de educación para los jóvenes, a la falta de garantías para una universidad seria? Le temen a la rebelión del pueblo paraguayo, le temen a que el pueblo paraguayo deje de creer en sus mentiras. A eso le teme el oficialismo cartista. Y somos mucho más que dos. Y este es un mensaje para la ciudadanía paraguaya. Bueno, Katia González opinando de lo que se conocía hoy. Estábamos revisando hace un ratito nada más un poco de reacciones también, pero también mirando un poco quiénes son los ministros de la Corte que van a resolver esto. Sí, señor. Reiteramos eso. Sí. Víctor Ríos, Gustavo Santander Danz y me falta un nombre que no estoy recordando. César Diesel. Ahí está. Son los 3 ministros que forman parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 2-1. Sí. Y viendo un poco, porque mucha gente se preguntaba, pero ¿por qué la Fiscalía? Esto es solo un dictamen. Mucha gente decía, ¿por qué hace la Fiscalía opinando? No, la Fiscalía tiene más poder que la Corte. No, esta es una recomendación, es un dictamen apenas que la Fiscalía, el Ministerio Público le envía a la Corte. Pero así mismo. Reiterar eso, es la Corte la que tiene que expedirse, ¿verdad? En este caso hay que entender la Fiscalía no en el sentido que solemos tener nosotros de la Fiscalía cuando es un caso penal, por ejemplo, que la Fiscalía investiga, impulsa el proceso, no. En este caso, por tratarse de una cuestión constitucional, tiene que opinar la Fiscalía General, pero eso es un dictamen. La Corte puede decir, no, la fiscal está equivocada, nosotros creemos que corresponde la expulsión de Katia González. Pero tendrá que, obviamente, no decirlo de manera autoritaria, sino justificar, porque este es un tema muy delicado, como decía la doctora Marchuk, que habló de 2 artículos de la Constitución Nacional para justificar esto, el 1 y el 9, que están al comienzo, marca un poco el ordenamiento jurídico en nuestro país. El principio de legalidad, así el mismo. Estado de Derecho también, que todos tenemos que estar teniendo, porque si ponele, Diego, vamos a sacar esto del ámbito político y vamos a llevar a un caso cualquiera. No, es que yo, policía, me voy a saltar la ley cuando yo quiera nomás para, qué sé yo, hacerte algo a vos como ciudadano y voy a obviar nomás yo las reglas, los reglamentos, las leyes que están vigentes porque quiero hacerte algo. No, es así nomás que yo procedo al margen de, por ejemplo, una resolución que yo conozco, que yo sé, o que en este caso como el de los senadores, yo mismo aprobé, yo mismo hice. Además, refuerza la idea del equilibrio de los poderes también. En el momento que se habla de que hay un sector político que tiene poder absoluto en el Congreso, aparece otro poder también para equilibrar las cosas en caso de que esto sea una injusticia. Así que va a ser un tema súper interesante para debatir y, como estábamos diciendo, ya está dejando también reacciones políticas. Sí, señor. Algunas personas que saltaron ya al paso de esta recomendación de la Fiscalía, esta opinión. Celeste Amarilla fue una de ellas que publicó rápidamente al conocerse hace cuestión de unas horas el dictamen de la fiscal Artemisa Marchuk y ponía esto: mis respetos a la doctora Artemisa Marchuk, el alto concepto en que la tenía ha subido aún más. Actos como este me hacen pensar que no todo está perdido. Gracias, doctora, por obrar bien. Muchos felicitando el trabajo también y la argumentación, la forma de argumentar de parte del Ministerio Público, porque eso decíamos aquí durante la pausa, incluso Diego, no es que alguien opina o el Ministerio Público opina desde el punto de vista político de esta situación. La Fiscalía emite un dictamen desde el punto de vista del qué se estuvo haciendo a nivel procedimental, se usaron o no los mecanismos que tiene el Senado. Ellos opinan desde el punto de vista legal. Así mismo. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, va a ser el tema político de las próximas horas, por supuesto, hasta que llegue la resolución de la Corte, la acordada de la Corte con respecto a este tema. Así que nosotros tenemos que hacer una pausa. Sí, señor, ya volvemos.
Seguimos compartiendo con ustedes aquí en Puntos de Vista. Tenemos que hablar, como siempre, de casos también del ámbito judicial, pero que involucran a personas que estuvieron dedicándose a la administración del Estado en épocas anteriores, porque el Tribunal de Apelación en lo penal anuló este viernes la acusación fiscal sobre el caso conocido como Tapabocas de Oro en la DINAC, donde estaba procesado este hombre, quien era su titular, Edgar Melgarejo Ginard, y otras personas más. Allí estamos viendo como Marcelo Velar, ex coordinador de la unidad de contrataciones, y Fernando Gallardo, quien fue director del aeropuerto Silvio Pettirossi. Todo esto ocurría, este hecho de corrupción por el cual están acusados, ocurría durante la pandemia del COVID-19. Se dispuso el sobreseguimiento de todos los procesados. Hablamos de otro caso también que se está investigando por posible hecho de corrupción. Nos referimos al caso de Hugo Javier González, quien fuera gobernador de Central, para hablar de esto porque volvería al banquillo. El exgobernador de Central, Hugo Javier González, debe concurrir una vez más a tribunales, esta vez en calidad de acusado para enfrentar juicio oral y público ante un tribunal de sentencia. La diligencia va a comenzar el lunes 17 de junio. La acusación por lesión de confianza en el caso de un presunto desvío de recursos que asciende a 5.100 millones de guaraníes en la gobernación. Además del exgobernador, también tienen que afrontar a la justicia otros 7 ex altos funcionarios que estarían involucrados. Hablemos ahora de este hombre, Juan Villalba, el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción. Debe presentarse al juzgado el 17 de julio próximo a las 8:30 de la mañana. Esto es para que él participe de la audiencia preliminar que va a enfrentar en la causa por violencia familiar, la cual se lo sindica. El juez Raúl Florentín admitió la acusación que fue presentada por la Fiscalía, que recordemos, el Ministerio Público solicitó que se eleve a juicio oral este proceso en donde Juan Villalba, este hombre siempre polémico, es acusado de haber violentado a su ex esposa. Y hablamos de otro caso político, también tiene que ver con este hombre expulsado de la ANR. Nos referimos a Gerardo Soria. El Tribunal Superior de Justicia Electoral confirmó la expulsión del Partido Colorado del seccionalero Gerardo Soria, quien se mostró crítico al actual presidente de la ANR, Horacio Cartes, luego de que este sea declarado significativamente corrupto por Estados Unidos. Él mismo anunció que apelará ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana si es necesario. Soria lamentó que el tribunal esté sometido a Cartes para vergüenza nacional e internacional, dijo el político. Además, arremetió contra el ministro de la Justicia Electoral, Jorge Bogarín. Bueno, muy bien, nosotros casi estamos cerrando nuestro programa. Sí, señor, ya se vienen segunditos, una semana imperdible, pero queremos cerrar con una información. Antes que eso, un saludo a todos los papás de nuestro equipo, Sí. los que son padres, y a los papás de nuestros compañeros y compañeras también. No le conocemos a todos, pero por el fruto se conoce al árbol. Así Sí. que presumimos que son grandes personas los papás de todo este equipo. Claro, y creo que hablo en nombre de todo el equipo también al saludarte a vos, Diego, que pases un feliz Día del Padre. Vamos todavía. Sí. Ojalá que así sea. Sí, acá muchos te diríamos que sos como un padre para nosotros también. Y hay que Con contarse- algunas salvedades, ¿verdad? En algún momento. Hay que juntarse un poquitito, un asadito, una cervecita en familia, y ahí ya está. El festejo del Día del Padre en familia, por supuesto. Aprovechar ese momento para aquellos que todavía tienen a sus padres, realmente disfruten, gocen de ese verdadero privilegio del cual lastimosamente muchos ya no tienen la posibilidad de hacerlo. Feliz día también ahí a todo el equipo de la parte de Switcher, también los que son padres Sí. ahí, a Iván, a los demás compañeros. Muchos también. papitos nos están diciendo. Sí, sí, sí. Así que a todo el equipazo un gran abrazo también, en serio, que pasen un lindo día.
el domingo. Y nos vamos con información nosotros. Sí, señor. Vecinos están pero temerosos, Diego, porque la ANDE está amenazando con